Vamos a analizar ahora las estrategias para reducir la dosis debida a irradiación externa. Habíamos dicho que una fuente con una determinada actividad de un cierto radionucleido y con una determinada geometría producía en un lugar una tasa de dosis. Esta tasa de dosis es característica de un lugar, de un recinto, de una locación, y esa tasa de dosis depende de las características de la fuente, de la distancia entre la fuente y el punto en donde se mide y de la interposición o no de un blindaje. En un lugar donde hay una determinada tasa de dosis, cuando un individuo permanece un cierto tiempo en ese lugar, recibe una dosis por irradiación externa. Esa dosis por irradiación externa depende de la tasa de dosis en el lugar y depende del tiempo de exposición. Por lo tanto, si lo que queremos es reducir la dosis puede ser escrita, la dosis por irradiación externa puede ser escrita como tasa de dosis por el tiempo de permanencia. Característica del lugar y este es el tiempo de permanencia del individuo. Una de las formas de reducir la dosis es reducir la tasa de dosis. Otra manera de reducir la dosis es disminuir el tiempo de permanencia. ¿Cómo se disminuye el tiempo de permanencia? Con buenas prácticas de trabajo. Pero entonces podemos inferir que el tiempo es un factor de protección. ¿Cómo? Disminuyendo el tiempo de permanencia en las cercanías de una fuente que genera irradiación externa. ¿Cómo disminuir la tasa de dosis? La tasa de dosis habíamos dicho que dependía de la fuente, de la distancia entre la fuente y el punto en donde se colocaba el individuo y del blindaje interpuesto. Vamos a analizar entonces cómo manipulando cada una de estas variables podemos disminuir la tasa de dosis. Sobre la fuente lo que podemos decir es que en el caso de que exista la posibilidad, lo que puede hacerse es esperar que disminuya la actividad de la fuente. Como son fuentes radioactivas, se van produciendo decaimientos radioactivos, la actividad va disminuyendo, entonces a medida que se espera más tiempo, menor va siendo la actividad de la fuente. Al disminuir la actividad de la fuente, disminuye la tasa de dosis que genera en un punto. Con respecto a la distancia, si la fuente es de geometría puntual o si la distancia a la cual se encuentra el individuo hace posible que la fuente sea considerada de geometría puntual, la relación entre tasa de dosis y distancia va a ser inversa cuadrática. Matemáticamente esto se escribe de esta manera. La relación entre las tasas de dosis en dos puntos ubicados a distintas distancias es inversa. Fíjense que la relación es inversa y además es inversa cuadrática. ¿Esto qué significa? Que si estando a una determinada distancia duplicamos la distancia, la tasa de dosis
en la nueva locación disminuye porque la distancia aumenta, por ende disminuye la tasa de dosis, pero si duplicamos la distancia, la tasa de dosis disminuye 4 veces, 2 al cuadrado. Si triplicásemos la distancia, la tasa de dosis disminuye 9 veces, 3 al cuadrado. Esto es correcto cuando la fuente es de geometría puntual o la distancia a la que se encuentra el individuo de la fuente hace que pueda considerarse de naturaleza puntual. Si la fuente, en vez de ser puntual, es lineal, por ejemplo, una cañería que transporta material radioactivo, la relación entre tasa de dosis y distancia sigue siendo inversa porque al aumentar una disminuye la otra, pero la relación en este caso es inversa lineal. Quiere decir que si estamos a una determinada distancia, donde hay una determinada tasa de dosis, si duplicamos la distancia, si esta distancia 2 es el doble de la distancia 1, la tasa de dosis disminuye a la mitad. Ya no a la cuarta parte, como era en el caso de fuentes puntuales, sino que al duplicar la distancia, la tasa de dosis disminuye a la mitad. Y si triplicamos la distancia, la tasa de dosis disminuye a la tercera parte de su valor original. En el caso de una fuente plana, como podría ser la cara del reactor, la disminución de la tasa de dosis, es menor que en el caso de una fuente lineal. En realidad, la disminución es bastante lenta a medida que uno se va alejando de esa fuente plana. Esta es la consideración de la distancia como factor de protección. Al aumentar la distancia, disminuye la tasa de dosis. Y si disminuye la tasa de dosis, la dosis también disminuye para un individuo que permanece el mismo tiempo en el lugar. El otro elemento que podemos utilizar para disminuir la tasa de dosis es el blindaje. Vamos a hablar del blindaje para radiación beta y blindaje para radiación gamma. La diferencia fundamental es que cuando hablamos de radiación beta, el espesor de blindaje que coloquemos puede llegar a absorber completamente la radiación beta que incide sobre él. En cambio, la radiación gamma solamente podremos atenuarla una determinada cantidad de veces. Podremos atenuarla 10 veces, 100 veces, 1000 veces, 5000 veces, pero no vamos a poder, estrictamente hablando, absorber por completo toda la radiación gamma. ¿Cómo se calcula blindaje de radiación beta? Por empezar, los materiales que se utilizan para blindar radiación beta son materiales livianos. ¿Por qué materiales livianos? Porque cuando se blinda radiación beta se genera radiación de frenado secundaria, radiación X, que se incrementa cuando se incrementa el número atómico del material que se usa como blindaje. Entonces,
Si utilizásemos materiales pesados para blindar radiación beta, tendríamos mucha de esa radiación de frenado o bremsstrahlung, que a su vez habría que blindar también. Por lo tanto, se pueden utilizar elementos como aluminio, vidrio, lucite, PVC. Estos son materiales típicamente utilizados como blindaje de radiación beta. ¿Y cómo se calcula el blindaje de radiación beta? Vamos a utilizar la relación que para la radiación beta el alcance, vamos a ponerle la R de rango para no confundirlo con la actividad. El rango, el alcance de la radiación beta de una cierta energía por la densidad del material que se utiliza como blindaje es una constante. En esta curva nosotros tenemos el espesor de blindaje en función de la energía máxima de la radiación beta que queremos blindar. Para distintos materiales de densidad conocida, lo tenemos para hierro, para vidrio, para PVC, plexiglas y aire, la curva con salida en este sector. Si nosotros quisiéramos utilizar alguno de estos materiales para blindar la radiación beta, lo único que tendríamos que conocer es la energía de la radiación a blindar. Acá tenemos la energía en MeV, acá tenemos un MeV. Si quisiésemos blindar radiación beta con un MeV de energía máxima, utilizando por ejemplo hierro, tendríamos que entrar acá en un MeV, vamos hasta la curva del hierro y acá salimos con el alcance de esas partículas beta de energía máxima, un MeV, en ese medio. Si nosotros ponemos un alcance, ponemos un espesor de blindaje superior a ese alcance, estamos absorbiendo todas las partículas beta con una energía máxima de un MeV en el interior de ese blindaje. Por lo tanto, del otro lado del blindaje no tenemos tasa de dosis. Si quisiésemos utilizar como blindaje de radiación beta un material que no se encuentra en esta tabla, entonces tendríamos que conocer la densidad de ese nuevo material y utilizando esta relación nos quedaría que el alcance en ese material nuevo que queremos usar como blindaje de la radiación beta va a ser el alcance en un material conocido, donde ese material conocido puede ser cualquiera de estos, por la densidad de ese material conocido sobre la densidad del nuevo material a utilizar como blindaje. En cuanto al blindaje de radiación gamma, los materiales comúnmente utilizados para blindar radiación gamma son el plomo, el acero, el agua u hormigón o concreto. Estos son los materiales más comúnmente utilizados para blindar radiación gamma. Ahora bien, ¿qué datos son los que voy a necesitar para calcular el espesor
de un blindaje de radiación gamma. Siempre los datos que voy a necesitar para calcular el espesor de blindaje de radiación gamma son los siguientes. El material que pretendo utilizar como blindaje. Otro dato que voy a necesitar es el radionucleído o los radionucleídos que necesito blindar, fundamentalmente por la energía de la radiación gamma que emiten esos materiales. Si son varios los radionucleídos que quiero blindar, para calcular el espesor de blindaje voy a utilizar la mayor de las energías gamma de esos materiales. Y los otros datos que voy a necesitar son la tasa de dosis que tengo en el punto donde quiero reducir la tasa de dosis con blindaje, o sea, la tasa de dosis que necesito con el blindaje interpuesto, y la tasa de dosis que tengo en ese mismo punto sin el blindaje interpuesto. Con estos 4 datos tengo que ser capaz de calcular el espesor de blindaje para reducir la tasa de dosis de este valor a este valor, utilizando este material de blindaje y para blindar fuentes de este radionucleído. Vamos a partir de un caso hipotético. Tenemos una fuente que emite fotones gamma, pero esa fuente está colimada. Acá tenemos una determinada tasa de dosis sin ningún blindaje interpuesto, y cuando interponemos un blindaje de espesor X, lo hacemos con la fuente colimada. ¿Qué significa la fuente colimada? Acá ponemos a su vez otros blindajes que dejan pasar un haz de radiación. Entonces este haz pasa por el colimador, atraviesa el blindaje y vuelve a ser colimado para llegar al punto en cuestión. Con esta configuración, en este punto tenemos una tasa de dosis con el blindaje interpuesto. La tasa de dosis en ese punto con el blindaje interpuesto va a ser igual a la tasa de dosis sin el blindaje por E a la menos mu por X, donde X es el espesor del blindaje y este mu se lo llama coeficiente de atenuación lineal. Este coeficiente de atenuación lineal depende del radionucleído y del material que quiero utilizar como blindaje. Acá tenemos, por ejemplo, una tabla donde en función del radionucleído que quiero blindar y en función del material que pretendo utilizar como blindaje, puedo obtener el correspondiente valor de mu, de coeficiente de atenuación lineal. Si quisiera, por ejemplo, blindar cesio-137 con plomo, este es el correspondiente valor de coeficiente de atenuación lineal. Teniendo el valor del coeficiente de atenuación lineal, que esto de nuevo está en función del material de blindaje y de los radionucleídos que quiero blindar, y conociendo estos datos, puedo despejar de acá el valor de X, el valor del espesor de blindaje necesario para
llevar la tasa de dosis de este valor a este valor. Ahora, esta es una situación hipotética. La situación real toma esta forma. Cuando tenemos una fuente e interponemos un blindaje, en el blindaje se van a producir múltiples interacciones Compton. Como resultado de esas interacciones Compton, obtenemos fotones gamma secundarios que pueden salir en cualquier dirección. Entonces, cuando nosotros tenemos una fuente de una cierta actividad, de un cierto radionucleido, si no tenemos interpuesto ningún blindaje, en este punto vamos a tener una determinada tasa de dosis sin el blindaje. Y atención, en esta zona, sin el blindaje interpuesto, vamos a tener otros valores de tasa de dosis sin blindaje. Cuando interponemos el blindaje, al detector, al punto en cuestión, llega el haz atenuado que llegaba antes, pero además habrá haces que antes eran colimados y que por lo tanto nunca llegaban al blindaje, que ahora llegan al blindaje, interactúan en el blindaje y algunos de estos haces van a generar fotones gamma secundarios por interacción Compton que van a sumarse, van a salir en la dirección tal que se van a dirigir hacia el detector. Es más, en esta zona es probable, en esta zona lo que sucede en este caso es que la tasa de dosis con el blindaje interpuesto, cuando están de este lado del blindaje, sea superior a la tasa de dosis cuando no estaba el blindaje. En este punto, la tasa de dosis al haber interpuesto el blindaje es menor que cuando el blindaje no estaba puesto, pero ¿qué va a suceder? Cuando el haz estaba colimado, la tasa de dosis con blindaje la podía escribir como la tasa de dosis sin el blindaje por E a la menos mu por X. Al no estar colimado el haz, tengo que tener en cuenta ahora estos fotones secundarios que antes no llegaban al detector o al punto y que ahora llegan y que por lo tanto me incrementan la tasa de dosis respecto a la situación en la cual el haz estaba colimado. Esa tasa de dosis mayor con blindaje que cuando el haz estaba colimado, lo tengo en cuenta con un factor mayor a 1 que se llama factor de build-up. Esto se llama factor de build-up. Esto es mayor a 1. El problema que aparece ahora es que si bien yo tengo todos los datos de radionucleido y material de blindaje, de tasa de dosis sin blindaje y la tasa de dosis que necesito con el blindaje interpuesto, por lo tanto a priori podría despejar de aquí el valor de X. El problema es que este factor de build-up es función, entre otras cosas, del espesor del blindaje. Ese incremento en la tasa de dosis respecto a la situación de cuando el haz no estaba colimado depende del espesor de blindaje. O sea que este build-up implícitamente lleva la variable X. Por lo tanto, no voy a poder despejar de acá el espesor de blindaje necesario para disminuir la tasa de dosis de este valor a este valor.
¿Cómo lo resuelvo? Hay métodos computacionales, métodos iterativos. Hay un método que es muy sencillo, que es el método llamado de la relación de transmisión. ¿Qué es la relación de transmisión? La relación de transmisión, llamada K, es el cociente entre la tasa de dosis que debo lograr en el punto con el blindaje interpuesto sobre la tasa de dosis que tengo en ese punto sin el blindaje interpuesto. Para que recuerden siempre, esto es menor a 1. La relación de transmisión es menor a 1. Eso les va a indicar qué variable va en el numerador y cuál va en el denominador. Esta relación de transmisión la obtengo simplemente a partir de los datos que habíamos dicho al principio de la tasa de dosis con blindaje y sin blindaje que necesitaba conocer. Con esa relación de transmisión voy a elegir en función del material que quiero usar como blindaje, voy a elegir una gráfica. Acá, por ejemplo, nos requieren blindar una fuente de cobalto utilizando plomo. Entonces, con el material de blindaje elijo la gráfica que voy a utilizar. Nos dicen que es de cobalto. Con la gráfica del material de blindaje busco la curva correspondiente al radionucleido en cuestión. En este ejemplo, el cobalto 60. De forma tal que la tasa de dosis en un punto sea de 0,5 miligray hora, mientras que la tasa de dosis sin blindaje es de 500 miligray hora. O sea que debo reducir de 500 a 0,5. Si hago esa cuenta, obtengo la relación de transmisión, que en este caso es de 1 por 10 a la menos 3, o sea, 1 sobre 1000. Con ese valor de la relación de transmisión, entro acá en 10 a la menos 3, entro en 10 a la menos 3, voy hasta la curva del cobalto, y de ahí bajo y obtengo el espesor en centímetros de blindaje. En este caso, en este ejemplo es del orden de 13 centímetros, necesarios para reducir 1000 veces, este K es 1 sobre 1000. O sea que estoy reduciendo 1000 veces la tasa de dosis de una fuente de cobalto 60 utilizando plomo. Si ustedes se fijan, si la quisiera reducir 1000 veces más, estaría en una reducción total de 1.000.000 de veces, para lo cual requeriría un espesor de blindaje del orden de 26 centímetros, poco menos de 25 centímetros. O sea que para reducir 1000 veces necesito siempre el mismo espesor independientemente de cuáles sean las dosis origen y final, digamos. De esta manera podemos calcular fácilmente el espesor de un blindaje de un radionucleido utilizando un determinado material para blindar ese radionucleido. El problema que presenta este método es que disponemos de estas curvas para muy pocos radionucleidos. Este, por ejemplo, es para concreto y para 4 radionucleidos. Entonces, vamos a utilizar otro método en el caso de que
no podamos utilizar el método de la relación de transmisión debido a que no figuran en los gráficos correspondientes los radionucleidos con los que vamos a trabajar. Ese método se conoce con el nombre de método del hemiespesor. Método del hemiespesor. El hemiespesor lo vamos a simbolizar de esta manera, X media. ¿Y cómo se define el hemiespesor? El hemiespesor es aquel espesor de blindaje, tal que reduce la tasa de dosis a la mitad. O sea, si el espesor de blindaje es un hemiespesor, la tasa de dosis con blindaje sobre la tasa de dosis sin blindaje es igual a 1/2. El valor del hemiespesor, esto es un espesor, por lo tanto estará medido en centímetros o en milímetros. Esto depende del radionucleido, en concreto de la energía gamma de ese radionucleido y del material que quiero usar como blindaje. Entonces tendremos un hemiespesor de plomo cuando lo quiero blindar con agua, otro hemiespesor de plomo un hemiespesor de cesio cuando lo quiero blindar con agua, otro hemiespesor de cesio cuando lo quiero blindar con plomo, y así sucesivamente. ¿De dónde obtengo el valor de un hemiespesor? El valor de un hemiespesor lo voy a obtener de esta gráfica. En esta gráfica entramos en este eje con la energía gamma del radionucleido que quiero blindar. Si fuera cesio, por ejemplo, la energía gamma del cesio es de 762 keV. Si se tratase de cobalto, el cobalto emite en 1,17 y 1,33 MeV, o sea que estaríamos en el orden de los 1,33 MeV. Y acá tengo los materiales que uso como blindaje. Si quiero, por ejemplo, obtener el hemiespesor de plomo para blindar cesio 137, debo entrar en los 762 keV, elevar hasta la curva del plomo, que es esta, y de acá obtenemos el hemiespesor, que en este caso son 5 milímetros, del orden de 5 milímetros, de plomo. Si en vez de utilizar plomo quisiésemos blindar con agua, también una fuente de cesio 137, entramos con la misma energía, pero vamos hasta la curva del agua. Por lo tanto, obtenemos un hemiespesor del orden de 80 milímetros de agua. ¿Qué significa esto? Que si blindo cesio con plomo,
si el espesor de blindaje de plomo es de 5 milímetros, voy a estar reduciendo la tasa de dosis a la mitad. Y si utilizo agua, voy a necesitar 80 milímetros de agua para reducir la tasa de dosis a la mitad. Este valor de mi espesor, entonces, depende, de nuevo, del material que quiero usar como blindaje y depende del radionucleido, de la energía gamma del radionucleido o los radionucleidos que quiero blindar. Ahora, el tema es que no necesito reducir la mayor cantidad de las veces a la mitad de la tasa de dosis, sino que necesito llevarla de un cierto valor a otro valor tasa de dosis sin blindaje, tengo que llevarla a otro valor de tasa de dosis con el blindaje interpuesto, pero esta reducción no necesariamente tiene que ser la mitad. Entonces, ¿cuál será el espesor de blindaje necesario? Para poder hacer ese cálculo, vamos a escribir la relación entre la tasa de dosis con blindaje sobre la tasa de dosis sin blindaje para distinta cantidad de hemiespesores interpuestos. Entonces, cuando interpongo un hemiespesor, la tasa de dosis se reduce a la mitad. Pero cuando interpongo otro hemiespesor, la tasa de dosis se reduce a la mitad de la mitad, o sea, a un cuarto del valor original. Y si interpongo un tercer hemiespesor, se va a reducir a la mitad de este valor, o sea, se va a reducir un octavo del valor original. Y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, cuando interponga n hemiespesores, la tasa de dosis se va a reducir en un factor 1 sobre 2 a la n. O sea que, donde n es la cantidad de hemiespesores interpuestos. O sea que, si la relación de transmisión, o lo que es lo mismo, la tasa de dosis con blindaje sobre la tasa de dosis sin blindaje va a ser igual esa relación a 1 sobre 2 a la n, donde n es la cantidad de hemiespesores que debo interponer. ¿Para qué? Para reducir la tasa de dosis de este valor a este valor. De acá puedo despejar n. Si despejo n, o sea, acá me queda que 2 a la n, 2 a la n es igual a la inversa de esto, tasa de dosis sin blindaje sobre tasa de dosis con blindaje. Puedo aplicar logaritmo natural y aplicar la propiedad de los logaritmos naturales. Si aplico logaritmo natural en ambos miembros, este exponente baja y me queda acá logaritmo natural de 2, de forma tal que la cantidad de hemiespesores queda igual a logaritmo natural de la tasa de dosis sin blindaje sobre la tasa de dosis
con blindaje sobre logaritmo natural de 2. De esta manera obtengo la cantidad de hemiespesores que necesito para llevar la tasa de dosis de este valor a este valor. O para reducirla, este valor es 1 sobre K, donde K es la relación de transmisión, o es igual a la cantidad de veces que necesito reducir la tasa de dosis. Si necesitase reducir la tasa de dosis 100 veces, este valor sería 100. Con esto entonces obtengo la cantidad de hemiespesores. Utilizando el gráfico había obtenido cuánto vale cada hemiespesor. Por lo tanto, el espesor de blindaje necesario para reducir la tasa de dosis en una determinada cantidad de veces, utilizando un material para blindar cierto radionucleido, el espesor va a ser igual a la cantidad de hemiespesores, por lo que vale cada hemiespesor. Esto entonces lo obtengo a partir de la relación entre la tasa de dosis que tengo en el lugar sin blindaje y la tasa de dosis que tengo en el lugar, que necesito en el lugar, con el blindaje interpuesto. Y este valor lo obtengo en función de el o los radionucleidos, utilizando el dato de la energía gamma, y del material que quiero usar como blindaje. Utilizo la curva y fíjense que con los 4 datos que habíamos dicho en un principio que necesitábamos para calcular espesor de blindaje, puedo calcular efectivamente el espesor de blindaje necesario para reducir la tasa de dosis. Podemos, por tanto, decir que las estrategias para reducir la dosis por irradiación externa, son la distancia, el blindaje y el tiempo.